Muy buenas noches, qué gusto de saludarles en esta hermosísima noche de noche de estudio. Biblia en mano. Bendigo ya a los que ya están conectados, mi querida hermana Elizabeth, bendecimos tu vida, bendecimos la salud de tu cuerpo, a tu hermosa hija. Mi hermana Ani López, la bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlo saludar ya en esta noche y saber que ya están listos para estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy vamos ya a iniciar nuestro tercer capítulo del libro de Malaquías y es un gusto poder saludarlos, bendecirlos y saber que están eh, tan, con tanta diligencia en el estudio de la palabra. Para mí es un verdadero privilegio saber que el Señor me ha permitido estudiar la palabra y mostrar la palabra a personas que tienen hambre y sed de ella, ¿verdad? Y que ha puesto el Espíritu Santo ese deseo de Él y de saber más y más y más de su palabra. Por lo que desde ya les bendigo, bendecimos, le mandamos, como dijimos en la última oportunidad, ya los diplomas a aquellos que cursaron todo el estudio del profeta Zacarías. Y me alegra muchísimo haber preparado esos diplomas de reconocimiento. Es un reconocimiento, obviamente es un reconocimiento humano, pero también es una honra que les otorgamos de haber sido diligentes en el estudio de la palabra. Y le bendecimos por con esa seriedad que toman la palabra del Señor. Mi hermana Claudia Rivera, le bendecimos. Qué gusto poderla saludar desde acá. Pues hoy vamos a iniciar con el capítulo 3 del libro de Malaquías, para que tengan listas, por favor, ahí sus Biblias para poder leer la palabra de Dios, un cuaderno de apuntes o su tablet para poder anotar los textos bíblicos. Chatía, bendecimos tu vida. Le comentaba a mi esposa qué gusto me da poder pues enseñar a personas tan diligentes, y Chatía nos mandó una foto de su escritorio donde ya estaba esperando el estudio y tenía su Biblia, tenía su cuaderno, su tablet para ver ya ahí. Y de verdad, qué bueno. Yo procuro ser muy cuidadoso con mis cosas, pero nunca le ganaré a una mujer en los detalles de tantas cosas tan hermosas, ¿verdad? Mi querida Silvi Catalán, la bendecimos. Abuelita Luna, qué gusto de poderla saludar desde acá, es un gusto poderlo saludar. Y bueno, vamos a iniciar ya el estudio del capítulo 3 del libro de Malaquías. Hoy vamos a partir el libro de Malaquías, el estudio, perdón, en dos partes, porque tiene un contenido tan profundo que tenemos, que no quiero correr con el estudio, sino que hacerlo lo que debemos de hacer para profundizar en la bendita palabra del Señor. Por lo que, si estamos listos, mis amados, si tienen su Biblia, si tienen su cuaderno, si tienen dónde apuntar. Gracias, mi querida Chatía, por la bendición, y mi querida hermana Rosy, por todos ustedes. Me ponen una manita, me dicen que si están listos para ya iniciar a la lectura y el estudio del capítulo 3 del libro de Malaquías. Mi hermana Elizabeth ya me pone ahí, si hay alguien más que la secunde, y que para que estemos listos para arrancar, me ponen otro check, muy bien. Mi hermana Ani ya lo puso, ya son dos, ya estamos listos entonces para iniciar, ¿verdad? Muy bien. Capítulo 3 del libro de Malaquías, versículo 1. Tenemos que ver el contexto antes de iniciar, de que la palabra, se recuerdan del estudio del capítulo anterior, fue una reprensión, venía una reprensión en contra de los sacerdotes de Israel, aquellos que debían de llevar la palabra. Marilena Minera, bienvenida. Aquellos que debían de enseñar la palabra, pero habían dejado de hacerlo. Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús, un gran abrazo desde acá. Y entonces viene con esa reprensión que venía al sacerdocio de Israel y al pueblo de Israel también, que se había apartado no de la religiosidad y no de la parte formal de la ley de Dios, pero sí se habían apartado del corazón, de corazón se habían apartado de servirle a Dios.
Y en ese contexto vamos a leer en este momento el capítulo 13 y el versículo 1. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Nos detenemos aquí para poder estudiar la bendita palabra del Señor. Muy buenas noches, mi querida Lucky de Broy. Qué bueno que llegaste a tiempo al estudio. Qué bendición poder estudiar juntos la palabra del Señor. Entonces, regresamos al versículo 1. Venimos con el contexto de ese reclamo que Dios le hace a Israel y a su sacerdocio. Y cómo ellos se ponían en una actitud altiva y orgullosa delante de Dios. Cada vez que Dios preguntaba, ellos le respondían: ¿pero en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos menospreciado? Pero una actitud de rebelión y contestataria, ¿verdad? Podríamos ir ante el Dios Todopoderoso. Y entonces empieza la palabra: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios, a través de su profeta Malaquías, en respuesta a la falta de fe en la que estaba viviendo el pueblo, porque ellos decían de palabra que tenían fe, pero en la práctica era un pueblo que no tenía fe en las palabras y en las profecías que Dios les había mandado, que Dios había proclamado por medio de los profetas, en que debían de prepararse porque el Señor mismo los iba a visitar. Ya había una palabra, ya había palabras que vendrían, de palabras proféticas, de que vendría el Mesías, que Dios mismo sería el que se haría carne y vendría a una visitación a su pueblo. Y ellos eran una generación que no tenía fe, escuchaban la palabra, escuchaban la profecía y decían: oh, qué bonito, sí, algún día vendrá. Pero en su corazón, la verdad, tenía incredulidad de las palabras de Dios. ¿Cuántas de las palabras de Dios, de las promesas de Dios, aún no se han cumplido en tu vida? Y ha pasado el tiempo y tú en tu corazón has dicho: no, eso ya no va a venir. Sí, ahí está en la Biblia y yo no me aparto de eso, pero esto tal vez no va a pasar. Es una actitud de incredulidad que tenemos que arrancar de nuestro corazón. Porque nuestro corazón tiene que estar aferrado a la fe en Dios y a su palabra, que lo que Él dijo se cumplirá. Cristo viene por su iglesia y esa palabra se va a cumplir. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si lo crees y caminas en la promesa, esa palabra se cumplirá sobre ti. Hay palabras y promesas de Dios sobre nosotros que tenemos que pararnos en fe y esperarlas. Porque las promesas en Cristo son sí y amén.
Las promesas que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo son certeras, ciertas y no dejan de tener vigencia. Y entonces el profeta viene y le recuerda la promesa de Dios, que vendría una visitación de Dios mismo hecho carne a su pueblo. Pero mira lo que les dice, le dice el profeta que hay una promesa tan grande, no solo de la venida, de la primera venida del Mesías, sino que también nos dice que antes de que viniera el Mesías prometido, Dios enviaría a un mensajero que prepararía el camino para el Mesías. Y miren qué tremenda la palabra. Estas fueron más de 400 años antes del nacimiento de Jesús y de su mensajero, Juan el Bautista. Y ya nos dice aquí, he aquí yo envío a mi mensajero. Es Dios hablando. Yo envío a mi mensajero. Él era iba a enviar a un mensajero de Dios, el cual preparará el camino delante de mí. Qué hermosa profecía. Porque Dios no deja nada de lado y por eso los misterios le pertenecen a Dios. Pero lo revelado le ha sido dado a sus hijos, a nosotros, a su pueblo en este caso. Y entonces, y esto tuvo cumplimiento cuando vino Juan el Bautista como precursor, como el mensajero que iba a preparar el camino para el Señor. Y quiero que me acompañen a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 76. Lucas 1, 76. Donde hay una profecía que viene del mismo padre de Juan, el sacerdote Zacarías. Y Dios le da una palabra profética para ese hijo que iba a nacer, que le iba a nacer. Y es una profecía hermosa que ustedes la pueden ver ahí en Lucas capítulo 1. Pueden ver todo el contexto de esto. Pero hoy quiero tomar una palabra. Dice, una profecía que salió del mismo padre de Juan el Bautista, un sacerdote de Dios. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Mira qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra que vino de los mismos labios del padre de Juan. Ani nos dice quién es el ángel del pacto. En un momento lo vamos a ver, vamos a ir por partes con este versículo. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, le dice, no había nacido aún Juan, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y luego ya Jesús, ya cuando han crecido, Jesús habla de este mismo mensajero, de Juan, y le dice a sus discípulos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, vamos a leer del versículo 8 al 11. Mateo, capítulo 11, del versículos 8 al 11. Le doy un tiempo ahí para que apunten, para que tomen algunas notas. Y este es Jesús hablando. Mateo 11, del 8 al 11. Mateo 11, 8 al 11. ¿O qué saliste a ver? Hablando de los que iban a ver a Juan el Bautista. ¿O qué saliste a ver? Salieron a ver a un hombre de delicadas vestiduras. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y dice, miren lo que dice Jesús, sí. O sea, Jesús mismo valida a Juan el Bautista como un profeta. Dios mismo validando lo que dice la palabra aquí.
he aquí yo envío a mi mensajero. Y dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Y os digo, y más que un profeta, más que un profeta. Juan el Bautista, este mensajero que ya estaba profetizado, que vendría como un precursor a preparar los caminos para la venida del Mesías. Era más que un profeta, y lo dice el mismo Cristo. Y dice el versículo 10 de Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz o delante de tu presencia, el cual preparará el camino delante de ti. Este Juan, profetizado aquí en Malaquías, este Juan que profetizó también de él Isaías, era aquel que se levantaría, y más que un profeta, porque sería aquel que prepararía el camino para la llegada del Señor. Versículo Mateo 11:11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces Juan era este mensajero que profetizó el profeta Malaquías y también el profeta Isaías. Y Jesús dice, miren, este profeta es más que un profeta. ¿Se recuerdan cómo se vestía Juan el Bautista? Tenía la misma vestidura que usaba el profeta Elías, vestido con una piel de camello, caminando por los desiertos y alimentándose de langostas, pero no de las langostas de mar, que es lo que se miran en las cocinas. Eran langostas como una especie de grillos y de miel silvestre. Y les dice, bueno, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Salieron a ver a un hombre de vestiduras delicadas? No, esos que tienen vestiduras delicadas están en los lugares de reyes. ¿Pero salieron a ver un profeta? Sí, este es un profeta, y más que un profeta, porque este es el mensajero que Dios manda delante del Mesías. Y hay un pasaje aquí que lo quise leer, era el último que leímos, versículo 11. De cierto les digo que de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De los que nacen de mujer no se ha levantado otro más grande que él. Esa es una palabra dicha por Jesús. Ni siquiera Moisés, Elías, Salomón tenían un rango más alto espiritual que este Juan el Bautista, porque él era el precursor. Por eso dice, y este es más que un profeta. Pero dice unas palabras que para algunos le parecieron enigmáticas, pero no lo son. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quién es el más pequeño del reino de los cielos? El reino de los cielos fue abierto para nosotros, para ti y para mí, por medio de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos a ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo nos limpia con su sangre, nos purifica con esa sangre preciosa y nos convierte en uno con Él. Y por eso, al estar unidos con Cristo, somos, en el sentido espiritual, no por nuestros propios méritos, y eso es lo más impactante, no por nuestros propios méritos, por los méritos de Cristo, que nos ha hecho su propio cuerpo. Somos superiores en rango espiritual que aún los santos del Antiguo Testamento, como este Juan, que fue un extraordinario siervo de Dios. Extraordinario. Y sigue diciendo el versículo 1. Regresamos a Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego dice, y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor, a su templo el Señor. Ahí habla del Mesías. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis.
me detengo aquí, y que va a venir súbitamente a su templo el Señor. Y Malaquías le recuerda que el Mesías vendrá, que la promesa no fallará y que vendrá súbitamente. Eso es en una forma rápida, en una forma no esperada. Pero no esperada por quién. Esto era que iba a venir sin que la mayoría del pueblo de Israel y Judá ya lo esperara. Y llegaría al templo que estaba construido para él. Y miren, tremendo, porque vamos a ver esto en Cristo Jesús. Porque aunque la promesa del Mesías era cierta, certera y segura, muchos dejaron de esperarla, otros no. ¿Se recuerdan de una anciana que estaba en el templo y llegaba siempre al templo a ofrecer ofrendas? Pero ella estaba esperando el tiempo del Mesías. Y varios lo esperaron, varios justos estaban esperando ese tiempo, pero la mayoría no, estaban dormidos espiritualmente. Pero aquí dice que iba a venir súbitamente a su templo el Señor. Y mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo 12 al 15. Mateo 21, del 12 al 15. Apunta ahí, por favor. Y dice así: y entró Jesús en el templo de Dios. Aquí se estaba cumpliendo la profecía. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice el versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y aquí el contraste del pueblo al que le estaba hablando Malaquías. Le recuerda la promesa que el Señor mismo vendría a su templo, un templo que estaba hecho para adorarlo a él. Pero cuando llegó la misma presencia de Dios encarnada en Cristo Jesús a ese templo, unos se gozaron y dijeron: Hosana al Hijo de David. Y otros, aquellos sacerdotes y escribas, aquellos que les estaba hablando Malaquías, se indignaron. Se indignaron que Dios mismo llegara a la casa que habían levantado para él. Mira qué contrasentido. Y luego dice, ¿a quién deseáis vosotros? Vamos a ver. A quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el ángel del pacto. El ángel del pacto, en este caso, lo vamos a poner así, es el sinónimo del ángel de Jehová. El ángel del pacto. El ángel de Jehová ya lo hemos estudiado en una forma más profunda, que para resumirlo, el ángel de Jehová es una manifestación antes de la encarnación de Cristo, de el Hijo. Y él representa el ángel del pacto. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se presentaba a este ángel de Jehová, hablaba como Dios. Y era la representación misma de Dios. Es la boca de Dios. Es Dios mismo manifestado.
O sea, Jesucristo, sí, así es. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Solo que antes de su encarnación no tenía el nombre de Jesús. Antes de su encarnación era el Hijo. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su encarnación ya toma el nombre de Jesús, el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Amén. Y entonces dice, bueno, ustedes están esperando al Mesías, sí. Pero vemos que aquí cuando el Mesías apareció, muchos se indignaron. Versículo 2 del libro de Malaquías. Por eso decidí hoy hacerlo por partes para que podamos estudiar esto. Versículo 2 del capítulo 3 de Malaquías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto es tremendo porque la profecía que le está dando el Señor a Malaquías está hablando de la venida del Mesías. Pero aquí este versículo se refiere ya a la segunda venida de Cristo. Por eso muchos no tuvieron la revelación en el Antiguo Testamento de estas separaciones que se daban, que aquí mismo la palabra lo dice, porque hay que tener revelación para esto, y la revelación más completa, la revelación perfecta vino por medio del Hijo de Jesucristo. Y entonces la primera parte fue la primera venida de Cristo, pero este segundo versículo nos habla de la segunda venida de Cristo, cuando Él ya no vendrá como el Cordero de Dios, porque en la primera venida de Cristo Él se manifestó como el Cordero de Dios, que vino a ponerse como sacrificio para salvación de los que creen. Pero en su segunda venida, Él regresa ya como Rey victorioso. Y aquí nos dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque en su primer venida lo vimos como ese siervo sufriente, aquel que estaba revestido de humanidad y que no abrió su boca como oveja al matadero, dice la palabra de Dios, que vino a dar su vida. Vino a soportar varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías. Pero su segunda venida vendrá con poder. ¿Y quién va a poder resistir el poder del Cristo de la gloria cuando regrese? Apocalipsis 19, 11 al 16. Hay muchos pasajes de esto, pero vamos a ver Apocalipsis 19 del 11 al 16. Cristo en su segunda venida. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se está refiriendo al Cristo de la gloria, al Cristo que viene en la segunda venida. Y entonces miren, viene en caballo blanco, dice aquí. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene en pelea y viene a juzgar. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre de sus enemigos que iba a vencer. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Es la palabra de Dios que va a herir las naciones. Y es la bendita palabra de Dios que con este parámetro se va a juzgar a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. La majestad de Cristo manifestada en gloria será revelada al mundo en su total plenitud en la segunda venida de Cristo, que es lo que está hablando acá Malaquías. Y otro pasaje para que veamos, Apocalipsis 6, versículos 16 al 17. Y porque dice aquí, ¿y quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Mira lo que dice Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse de pie? Cuando Cristo regrese en su gloria, aún los más poderosos del mundo, aún los más rebeldes, aún los más altivos, no podrán sostenerse de pie ante ese Rey de reyes y Señor de señores. Pero dice más, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. A mí esta expresión es maravillosa. Pero aquí en el contexto que lo dice, es que cuando Cristo venga, Él va a limpiar la tierra de la maldad. Lo que la humanidad ha esperado por tanto tiempo, por siglos en medio de su rebelión, pero lo anhelan, pero no se quieren convertir. Lo anhelan que la maldad sea retirada del mundo, claro. Y muchos dicen paz, 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 y hacen muchas cosas, e incluso dicen muchas cosas en contra de Dios. ¿Y por qué no quita la maldad? Porque está dando tiempo, pero la gente no quiere salir de su maldad. Pero en ese tiempo, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a limpiar la tierra de maldad y la va a purificar del daño causado por el pecado. Él, quien Cristo, es el fuego purificador, el fuego que limpia, el fuego que quita la maldad para dejarlo puro y como jabón de lavadores, el que lava, el que puede limpiar, el único que puede limpiar todo este sistema corrupto de maldad del mundo. Malaquías 3. Seguimos leyendo el versículo 3 y 4. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. O sea, la imagen que da el profeta. Miren las figuras proféticas que Dios da para que se pueda entender el mensaje. Ellos entendían cómo los orfebres, aquellos que manejaban las joyas, aquellos que manejaban los minerales, limpiaban esos minerales. Y de esa forma está exponiendo al Mesías que vendría a purificar la maldad de la tierra. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Como ese orfebre que va a limpiar el mineral y lo va a dejar puro y perfecto. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. Y entonces, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví son los sacerdotes, que lo hemos leído, que se habían corrompido en los tiempos de Malaquías, sí, pero también en los tiempos de Cristo. Vemos cómo ellos se indignaban porque el Mesías, Dios mismo manifestado, se presenta en el pueblo y limpia, se presenta en el templo y limpia el templo. Entonces, en la tribulación, en los 7 años que conforman el tiempo de la tribulación, ese tiempo terrible que va a venir, ese tiempo que no es para la iglesia de Cristo, pero es para el mundo y para Israel. Los 7 años de tribulación también son para Israel. Ahora, para Israel, mira, ¿qué significan esos 7 años de tribulación? Ese será el tiempo de pasar por el fuego a Judá y a Israel.
ese fuego purificador, ese fuego que consume la maldad, ese fuego que va limpiando y va quitando a todo aquel que no se arrepiente, a todo aquel que se mantiene altivo en contra de Dios haciendo maldad. Esos 7 años es el tiempo para que sea consumido lo malo y quede al final un sacerdocio limpio y purificado por la prueba, que puedan traer delante de Dios la ofrenda verdadera que Dios anhela, el principio por el cual las ofrendas se traen a Dios, para que ellos puedan traer una ofrenda santa a Dios y esta ofrenda sea agradable a Dios. Porque dice, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y dice el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Porque aquí en Malaquías les estaba diciendo que la ofrenda que ellos estaban presentando no era agradable a él y él no la recibía. Para él el aroma era un aroma asqueroso, una ofrenda mutilada, una ofrenda de compromiso, una ofrenda que no se entregaba con un sentido de honra para Dios. Porque el corazón de los sacerdotes y del pueblo estaba torcido a la avaricia, al acomodamiento. Seguían una religión, pero no a Dios. Y entonces tienen que pasar por ese tiempo de purificación para poder ser limpiado su corazón, para poder ser quitada toda esa cáscara de pecado, podríamos decir, para que ellos pudieran traer, y el sacerdocio, porque habla aquí de los hijos de Leví, puedan traer una ofrenda santa a Dios y que esta ofrenda sea agradable a Él. Mira lo que dice Romanos 12:1. Apunte, por favor, Romanos 12:1. Son textos que nos ayudan a crecer espiritualmente y a conocer realmente el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Que se haga lo que Dios quiera. ¿Y sabes tú lo que quiere Dios? Pues aquí estamos aprendiendo lo que quiere Dios. Celia Victoria, le bendigo en el nombre de Jesús. Ahí con mi hermana nos estábamos recordando de los tiempos de niñez y de su esposo amado, que su esposo estudió conmigo en la primaria. Estuvimos juntos, casi éramos niños, ¿verdad? Del grupo, ¿verdad? Que lo bendigo en el nombre de Jesús y por favor mándele saludos. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el Nuevo Testamento, con la revelación completa de Dios, Dios nos dice, y Pablo nos recuerda, que la ofrenda a Dios es, miren, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos tenemos que entregarnos nosotros mismos en la ofrenda para Dios. Sacrificio vivo. No lo que nos sobra. No lo de menos valor. No lo que está dañado. No. Un sacrificio vivo, nosotros mismos entregados en la ofrenda, para que sea santa y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa es la ofrenda que Dios está enderezando en el corazón de los sacerdotes para que ellos obviamente le enseñen al pueblo. En el sentido de que tienen que retornar al principio de lo que es la ofrenda. La ofrenda no es solo traer cosas valiosas, pero sin traer realmente el corazón puesto ahí. Hebreos 13:15 al 16.
Hebreos capítulo 13, 15 al 16. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, todo sacrificio, todo lo que ofrecemos a Dios, lo tenemos que ofrecer por medio de Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote y solo por Él tenemos entrada al Padre. Todo lo que entregamos lo tenemos que entregarle a Cristo Jesús para que sea recibido por el Padre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios va a purificar a Judá y a Israel por medio de ese tiempo tribulacionario. Terrible, sí, necesario también. La iglesia es purificada por el Espíritu Santo de Dios. Incluso en las pruebas que pasamos en nuestra vida. Oh Señor, permite que nuestros ojos sean abiertos para que en las pruebas podamos ver tu mano que nos está purificando, quitando de nosotros la impureza, para que seamos ofrendas vivas para ti. Blanca Pavón, la bendecimos en el nombre de Jesús. Regresamos a Malaquías. Malaquías 3, 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juzgan, los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Él está hablando a Judá y a Israel. Él está hablando a su pueblo. Y les está diciendo que ellos van a pasar un tiempo de tribulación, pero Él va a purificar a su pueblo para que aquellos a los que tenga trato con Él y se arrepientan y se vuelvan a Él y reconozcan a Cristo y sea cambiado su corazón, presenten una ofrenda agradable a Él. Pero los que no, dice, y vendré a vosotros. Para algunos, Cristo es la misericordia de Dios, se manifiesta como la misericordia de Dios, pero para los rebeldes se presenta con juicio. Y dice, y vendré a vosotros. Ahí no está hablando de las naciones que van a tener su juicio también, pero aquí está hablando de Israel. Y vendré para vosotros. Y también, miren, aquí está hablando al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que quitar de nuestra vida todas estas cosas que no agradan a Dios. Dice, vendré para a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. Mira lo primero, hechicería. Cuidémonos de la hechicería. Cuidémonos de querer manipular lo espiritual a nuestra propia conveniencia, poniendo nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios. Eso es hechicería. No solo aquellos que hacen la brujería en un monte, no solo aquellos que leen las cartas, no solo aquellos que leen el café. De hechicería también se trata de el tratar de manipular lo espiritual a mi favor sin buscar la voluntad de Dios. Yo seré testigo contra los hechiceros, dice Dios, y adúlteros. Acabamos de ver un capítulo donde Dios se pone en contra del adulterio, en contra de aquellos que son desleales en el matrimonio. Y muchos lo ven como que si nada, incluso dentro de las iglesias ahora se está, pues no importa mucho, ¿verdad? Todo se comprende, todo se pasa, Dios es amor.
Pero tenemos que entender lo que está hablando Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Que sea, como yo les digo, ¿eh? Muchos dicen, no, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué quiere Dios? Aquí está. Él está en contra de los adúlteros. María René Oliva, le bendecimos en el nombre de Jesús. Contra los que juran mentira. Aquí ya llegamos a un nivel más alto y esto nos lo va a repetir en el Nuevo Testamento. La mentira es algo gravísimo delante de Dios. Jesús, cuando vino aquí en su ministerio terrenal, le dijo a los fariseos hipócritas, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el diablo es mentiroso. O sea que la mentira no solo no es agradable a Dios, porque agradable podríamos decir, no me gusta, pero no importa tanto. No, aquí dice que va a haber juicio contra los que juran mentira. Y los que, mira, aquí hay cosas extraordinarias. Y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Los que defraudan en su salario. Y aquí habla a cualquiera que tenga empleado de cualquier tipo. O cualquiera que contrate un servicio de cualquier tipo. Y quiera después defraudarlo, no pagar lo justo. Dios se levanta a hacer juicio contra aquellos que no dan lo justo a sus empleados o por los servicios que han contratado. Y es más, dice, al jornalero, a la viuda y al huérfano. Defraudar a la viuda y al huérfano. Dios se levanta contra la injusticia. Si tú eres viuda, eres huérfano y te han hecho una injusticia, Dios mismo se levanta a pelear la batalla por ti. Al extranjero, al que hace injusticia al extranjero, hay que tener mucho cuidado, porque el que llega de extranjero a otra tierra, llega más indefenso, podríamos decir, que los que ya tienen un tiempo ahí, en conocer las costumbres, las leyes y tanta otra cosa. Y defraudar al extranjero, engañar a un extranjero, delante de los ojos de Dios es terrible cosa. Algunos pueden estar viendo, digamos, los extranjeros que van de nuestras naciones a otra nación o a otras naciones. Pero ahora veamos a los extranjeros que vienen a nosotros y que pueden ser defraudados porque se encuentran débiles, desamparados y son engañados. Por ejemplo, pueden ser contratados para cualquier otro trabajo y pagarles menos que cualquier otra persona. Eso es defraudar. Y no teniendo temor de mí. El que hace esto no tiene temor de Dios. Terrible cosa es caer en la mano de Dios vivo. Ese ya así es. Miren, es tremendo, ¿verdad? Versículo 6, regresamos aquí a Malaquías 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso esta palabra que está diciendo aquí, esta palabra no cambia. Y por eso en el Nuevo Testamento la vuelve a manifestar por medio de los apóstoles. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, esto es tremendo. Le dice, miren, si yo juzgara en este momento, lo juzgara a ustedes en este momento, en base a esto, ustedes serían consumidos en este momento. Porque el juicio de Dios es recto, absolutamente recto. Y si los hubiera juzgado en ese momento, hubieran sido consumidos. Pero dice aquí, yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque Dios primero dice, yo no cambio. Porque Dios es el único ser que no necesita cambiar. Es lo único en miren, toda la creación cambia. Incluso los astrónomos que estudian el cosmos y tantas cosas enormes y maravillosas, miran que todo cambia. Dicen que las estrellas cada vez se alejan más las unas de las otras,
que el sol en algún momento va a terminar su proceso, que hay tantas cosas que cambian. Pero Dios es el único ser que no necesita cambiar porque es perfecto. Y sus atributos, los atributos de Dios no cambian, son inmutables. Por eso su misericordia y sus promesas nos han alcanzado y nos siguen alcanzando. Porque Dios no cambia y su misericordia aún permanece. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y toda buena dádiva es todo regalo. Todo buen regalo, pongámoslo en ese momento para entendible. Y todo don perfecto descienden de lo alto, perdón, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno y Dios no cambia, no va a cambiar nunca porque Él es perfecto. Y todo lo bueno que nosotros recibimos viene de ese Dios bueno. Ahora mira, acompáñame a un libro que no se menciona mucho. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Y este es un pasaje que probablemente lo has repetido mucho y tal vez no sabes exactamente en dónde se encuentra. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mira, aquí está refrendando lo que está diciendo aquí en Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no habían sido consumidos ellos? ¿Por qué no fuimos consumidos nosotros cuando vivíamos una vida de pecado? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque la misericordia de Dios, la misericordia es detener el juicio justo que debería haber caído. Si hubiera caído el juicio justo sobre Israel en ese momento, ¿seguiría siendo justo? Claro. Si nosotros nos hubiera caído un juicio de muerte, sin haber conocido a Cristo por nuestras maldades, ¿hubiera sido justo? Por supuesto que sí. Pero la misericordia de Dios, se extiende. Porque dice, porque nunca decayeron sus misericordias. A pesar de que los siglos han pasado, a pesar de la maldad, la misericordia de Dios no ha decaído. Y dice, nuevas son cada mañana la misericordia de Dios, y grande es su fidelidad. Y vamos a terminar con el versículo 7 de Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Mira, la voz de Dios aquí por medio del profeta los está llevando para mostrarles su pecado. Pero ¿para qué Dios muestra el pecado o hace evidente el pecado a nuestros ojos o hace evidente nuestro pecado? ¿Es solo para que nos sintamos mal? No. Dios hace evidente el pecado, nuestro pecado. Dios hace evidente el pecado del pueblo. Dios hace evidente el pecado de una nación para que nosotros podamos entender que estamos en pecado y podamos volvernos a Él para que el juicio de Dios no venga sobre nuestras vidas. Y dice, y les dice, miren, desde los días de sus padres, esto no es de ahora, esto es generacional, desde los días de sus padres, se han apartado de mis leyes
y no las guardan. ¿Qué leyes? Se apartaron. Porque Dios les está mostrando su pecado y su rebelión ante la ley. ¿Qué ley? Una ley que Israel había jurado obedecer. Y esa ley la habían olvidado. Hay muchos pasajes donde Israel está comprometiéndose a cumplir la ley de Dios. Por ejemplo, puede dar una, Éxodo 24:7. Éxodo 24:7. Y dice, eso es hablando de Moisés, y tomó el libro del pacto. ¿Qué del pacto? De las leyes de Dios. Y lo leyó a oídos del pueblo. O sea que Dios le había dado una ley. Moisés le escribió y la leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el del pueblo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se comprometieron. Hasta ahí hubo ahí un pacto que se hizo y la sangre de unos animales fue rociado ante el pueblo como símbolo de ese pacto. Pero ellos no lo cumplieron. Pero mira qué hermoso, porque dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios con una voz de amor los llama a que se vuelvan a Él. Y nos llama a nosotros a que si en algún momento nos hemos alejado, nos volvamos a Él y que nos arrepintamos de nuestro mal proceder. Y Dios se va a volver hacia nosotros. Esa es la promesa de Dios. Que aún el pecador más terrible, se escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo llamándolo y se vuelve a Cristo Jesús, Dios se volverá a él. Amós 5:4 dice, Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Volveos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros. Pero miren qué le dijo Israel al profeta. Y al contestarle al profeta, le estaba contestando a Dios. Mas dijisteis, ¿en qué nos hemos de volver? ¿En qué hemos de volvernos? Este pueblo duro de corazón y altivo se negó a reconocer su pecado y se puso a desafiar a Dios. Por eso va a ser necesario este tiempo tribulacionario para Israel, de prueba para ser purificado. Porque en Mateo 23:12 Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todos aquellos que hemos humillado nuestra vida delante de Dios, que hemos humillado nuestra voluntad para tomar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, todos aquellos que hemos dejado nuestro propio señorío para dejar que Jesús sea nuestro Señor, nos hemos humillado delante de Él. Y dice la palabra, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a dejarlo aquí y vamos a orar en este momento. Padre, agradezco, Señor, que le hayas permitido que lleguemos, Señor, a este momento, Señor. Que tu palabra, Señor, destape oídos. Que tu palabra, Señor, quite vendas de los ojos. Que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo, Señor, de los corazones. Y nos volvamos a ti. Si alguno se ha separado, si alguno ha estado viviendo en un valle de sombra y de muerte, es el tiempo de volverse a Dios y vivir. Tener la vida de Cristo.
Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Yo te pido, Señor, que te busquemos, Señor, siempre de todo corazón, que te pongamos como prioridad en nuestra vida, de buscar que tu voluntad sea hecha en nosotros, de caminar de acuerdo, Señor, a tu propósito, de no deshonrar tu nombre y mantenernos en el camino estrecho, esperando siempre esa gloriosa venida en la que tú volverás por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido rescatados para ti, para ser, Señor, hechos, Señor, tu cuerpo, para fundirnos en uno contigo como la esposa con el esposo, para estar contigo para siempre en ti. Y seremos enaltecidos, no por nuestros propios méritos, por los méritos de Cristo. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo sus vidas. Eric Calvillo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlo saludar desde acá. Allá su esposa le dirá que ya le había mandado saludos. ¿Verdad? Gracias, mi hermana Celia, que está orando por mi vida y por mi familia, ¿verdad? Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Comparte el mensaje de Dios con otros, para que otros puedan escuchar la voz de Dios que los llama a regresar, que los llama al arrepentimiento, que los llama a volverse a Dios. Y que seamos los testigos de Dios, la voz de Dios aquí en la tierra. A tus amigos, a tu familia que aún no conoce de Cristo, comparte este mensaje. Háblales de la palabra. No te limites. Quita de ti el temor y habla de ti, de Dios. Mi querida Ruthie, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y veremos las maravillas de Dios sobre nuestra vida y nuestra familia. La iglesia no está hecha para pasar la tribulación, este tiempo de purificación. El Espíritu Santo está haciendo ya la obra de purificar nuestras vidas. Y entendamos y creámosle a Dios que aún las pruebas, las breves tribulaciones que pasamos aquí en la tierra, son para purificarnos, para que lleguemos a Cristo con esas vestiduras blancas que se nos han concedido. Les bendigo en el nombre de Jesús. Si quieres apoyar el ministerio, mandando tu ofrenda y tu diezmo, puedes contactarte con nosotros para poderlo hacer. Que el Señor les bendiga, mi querida abuelita Luna, les bendigo en el nombre de Jesús, mi querida hermana Elizabeth, mi querida hermana Annie, les bendecimos en el nombre de Jesús y qué bendición poder compartir esta palabra de Dios con ustedes. Que la paz de Dios guarde su mente y su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Qué gusto poderlos saludar. Les mando un gran abrazo desde acá. Y que el Señor salga en su defensa como nuestro gran Dios y Rey victorioso. Bendiciones a cada uno de ustedes.